no renuncies con el ejercicio. Si ya intentaste muchas cosas y nada sirve, entonces lo más importante del ejercicio es ¿por qué quiero hablar del ejercicio? Porque sé que es un tema que cuesta mucho trabajo. Es un hábito difícil, sobre todo cuando has estado mucho tiempo metido en la cultura de las dietas, porque es un tema muy recurrente con mis pacientes, sino también porque a mí en lo personal fue un tema que me costó muchísimo trabajo. Quería contarles la historia, esto es más bien como un story time. No me considero una persona deportista, ni mucho menos. Y mucho de esto tiene que ver con que yo de pequeña siento que mi acercamiento al ejercicio no fue muy positivo. Para mí hacer ejercicio en la escuela o educación física, que era de las materias que más me molestaban y me gustaban, porque literal nos sacaban a correr alrededor de la cancha de fútbol y a mí me molestaba demasiado, era como muy desesperante. Porque decía, ¿por qué tenemos que correr como ratoncitos alrededor de la cancha sin ningún propósito? Y las pocas veces que intentaban enseñarnos algún deporte ya como tal un deporte, siempre era fútbol, siempre era básquetbol. El voleibol me gustaba, pero fue hasta la secundaria y tampoco era como tan agradable porque como que de alguna manera los maestros esperaban que tú fueras muy bueno en eso, y también temo decir que no me prestaban como tanta atención o no me desarrollaban tanto, supongo porque por mi condición física. Esos prejuicios que luego llegan a tener los maestros. Entonces la realidad es que el ejercicio nunca fue algo que disfrutara. Después, cuando el tema de mi peso se empezó a volver un problema o un tema que me agobiara, la forma de acercarme al ejercicio pues no fue la más adecuada tampoco, ¿no? Porque básicamente yo lo veía como algo desagradable, que no me gustaba y que no le encontraba el gusto ni el placer, pero que tenía que hacerlo porque de otro modo mi cuerpo no iba a cambiar, mi cuerpo nunca iba a adelgazar, siempre iba a ser gorda, y entonces esa era la idea que me daba vueltas en la mente. Y entonces lo veía más como esa obligación, ¿no? Como ese remedio inevitable y cansado y difícil y doloroso y bueno, muchas cosas. Recuerdo que antes de mis 15 años me puse a hacer ejercicio tratando de bajar de peso, me puse a hacer zumba. En esa época pues no había internet así tan accesible como ahora, entonces yo lo que hacía era ver un programa de televisión de zumba. Solo podía hacer la zumba a la hora que era el programa. Y aunque me gustaba bailar y todo, en realidad no lo hacía porque me gustara tanto, o sea, lo hacía más porque quería ver resultados. Y cuando no veía resultados, cuando veía que no bajaba de peso, cuando veía que seguía teniendo el cuerpo que tenía, ¿no? Me frustraba mucho, y entonces lo dejaba y lo veía todavía más negativo, entonces seguía retroalimentando como ese ciclo. Cuando estaba ya más grande, uno de los deportes que más me gustó fue el voleibol. Ahí no lo veía tanto como deporte porque en realidad era como más bien un juego y lo hacía con mis amigas y era divertido, pero yo siempre asocié más el deporte con algo negativo, con algo que tenía que ser cansado, y si no me cansaba entonces no estaba haciendo nada. Y así fue mucho tiempo. Después, cuando salí de la universidad, empecé a trabajar y pude pagar un gimnasio, otro remedio, otra alternativa, y era muy desagradable. Creo que de las peores experiencias es ir al gimnasio, para mí, porque todo el tiempo me sentía observada, todo el tiempo me sentía juzgada. A lo mejor tuve también muy mala suerte, ¿verdad? Pero siempre los instructores eran ensimismados, no te dirigían correctamente en los ejercicios. Al final era lo mismo, de pararte en la caminadora y caminar, pero no llegar a ningún lado. Después, en alguna ocasión, por azares del destino, nos inscribieron a mi esposo y a mí a una carrera de 10 kilómetros. Por mi trabajo. Yo jamás había corrido ni 5 kilómetros, o sea, seguro ni 2. Me acuerdo que la terminamos. Creo que fue la primera vez que yo disfruté correr, porque tenía un propósito, era llegar a la meta. Le agarramos el gusto por las carreras y empezamos a correr, y era algo que hacíamos juntos y disfrutábamos juntos, y creo que fue el primer ejercicio que genuinamente yo empecé a disfrutar. Después cambió mucho mi estilo de vida, nos mudamos, nos venimos a vivir a San Miguel de Allende. De hecho, lo primero que busqué fue qué carreras había aquí en San Miguel, y pues la verdad es que no hay tantas. Ya con mi hija pues era más complicado, ¿no? Salir a correr y cosas así. El chiste es que no pude volver a retomarlo. Nuevamente traté de buscar alguna alternativa para hacer ejercicio, pero obviamente para mí seguía siendo el ejercicio más
un remedio para mi gordura. Entonces, pues ejercicio que hacía, ejercicio que veía con esa misma lente, con esa misma óptica. Cuando empecé a hacer el cambio en mi forma de relacionarme con mi cuerpo, con la comida, y llegué a cuestionarme el tema del ejercicio, empecé a verlo más como un acto de amor propio, que no era solamente un tema para bajar de peso. Y cuando entendí eso, dije, bueno, ok, vamos a darnos esa oportunidad de buscar alguna alternativa. Empecé a buscar, empecé a salir a caminar. La diferencia ahora era que ya no lo hacía por bajar de peso, sino que más bien lo que estaba tratando de encontrar era algo que a mí me gustara hacer. Siempre he tenido muchas ganas de aprender a nadar, entonces me inscribí a unas clases de natación. Es indescriptible la sensación de ir a hacer algo que realmente te gusta. Y es bien distinto cuando encuentras la actividad que le gusta a tu cuerpo, que conecta perfecto con tu mente, que conecta perfecto contigo. Incluso creo que de todas las actividades que he intentado en esta vida, es la que más preparación necesita. Piénsalo, ir a correr, te pones los tenis, te pones el pants y sales y corres, luego caminas. Y acá no, o sea, acá tienes que preparar el traje de baño, la toalla, las chanclas, la ropa, la mochila, la ropa con la que te vas a cambiar, todo el kit para bañarte. O sea, en realidad requiere preparar demasiadas cosas y de hecho no me importa, ¿no? Hacerlo, porque en verdad lo disfruto demasiado. O sea, meterme al agua, nadar, esforzarme porque el movimiento me salga, no importa que esté tragando agua, no importa que no llegue y no termine la vuelta y me tenga que parar a la mitad de la piscina, no me importa. Y es muy curioso porque justamente en invierno pues tuve que dejar de ir, porque la alberca tiene paneles solares, pero bueno, nos estaba calentando el agua, entonces nos dijeron que no podíamos ir, entonces dejé de nadar desde noviembre hasta ayer. Y yo me sentía muy mal, o sea, se los juro que trataba de hacer alguna otra actividad, pero no, o sea, no, de verdad extrañaba demasiado nadar. El fin de semana estuvimos haciendo algunos arreglos en casa. Terminé súper cansada, no saben, creo que en mi vida había estado tan cansada de pintar y resanar y hacer mil cosas que estábamos haciendo. Y ayer era nuestra primera clase otra vez de regreso para natación. Y entonces yo dije, no voy a poder porque me duelen las piernas, me duelen los brazos, me siento súper mal. Lo más espectacular de todo es que fui a mi clase de natación y salí tan relajada que yo no lo podía creer. Ya no me dolía nada. Mi cuerpo se sentía súper bien, hoy no me siento para nada dolorida y entonces me pongo en esta disyuntiva de el ejercicio se tiene que disfrutar, el ejercicio se tiene que sentir así, como un alivio a tu cuerpo, como una descarga de energía, una acción de autocuidado genuino donde no tenga que doler. Cuando veo esos letreros que dicen, si no duele no sirve, digo, ¿por qué tiene que doler? ¿Por qué tenemos que castigarnos? ¿Por qué tenemos que sufrirlo? Cuando puede ser una actividad que de verdad te guste, que de verdad te llene, que te haga sentir bien, que estés disfrutando. Mientras la haces, la estás disfrutando. Después de hacerla, la estás disfrutando. ¿A qué quiero llegar? No renuncies con el ejercicio. Yo sé que cuesta trabajo encontrarlo, pero busca esa actividad que genuinamente te haga sentir bien, que te llene de energía, que te llene de emoción, que de verdad se te antoje, que no importa lo que tengas que hacer y no te tiene que doler, tienes que disfrutarlo. Si no lo estás disfrutando, entonces todavía no encuentras el ejercicio que es para ti. Y está bien, no pasa nada. Hay miles de deportes, hay miles de actividades. No tiene que ser exactamente la natación, el atletismo, el voleibol, el fútbol. No tiene que ser eso. Si eso no es lo que te gusta, no pasa nada. Si ya intentaste muchas cosas y nada sirve, entonces intenta algo nuevo, intenta algo diferente, salte de tu zona de confort, explora ejercicios que a lo mejor nunca se te hubieran ocurrido, que ni siquiera sabes que existían. Te aseguro que el día que encuentres el ejercicio que te llena de satisfacción, no lo vas a dejar de hacer. Y vas a hacerlo por el gusto y el placer de mover tu cuerpo, no por cambiar, no porque tu cuerpo sea más pequeño, no porque bajes de peso, porque eso no es lo importante. Lo más importante del ejercicio es disfrutarlo, es cuidarte, es quererte, es darte esos pequeños apapachos, esos momentos de confort para ti, porque nadie más lo va a disfrutar más que tú.
Espero que te sirva este pequeño o largo video. Bueno, espero poder hacer cápsulas de este tipo si es que te gustan. Nos vemos pronto. Bye.